a efecto de que instruya a la Secretaría de Finanzas para que se implemente un programa fiscal de condonación de pago de tenencia vehicular, impuesto adicional de infraestructura, control vehicular, así como recargos y multas a los ciudadanos que tengan un adeudo mayor a los 3 años. Número 15, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta a la Secretaría de Finanzas para que en el presupuesto de egresos 2019, en el rubro de prevención del delito, se destinen 28 millones de pesos para fondear el convenio entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Zacatecas, que da origen a las brigadas de activación social. Número 16, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la honorable 63ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Salud se implemente una campaña permanente de prevención, información, concientización de los riesgos antes, durante y después del embarazo, a fin de disminuir el número de muertes maternas en el Estado. Número 17, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, por el que la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Finanzas para que en el presupuesto de egresos 2019, en el rubro de educación, destine 1.873.000 pesos para la construcción de aulas, baños y cerco perimetral faltante en el Centro de Servicios de Educación Media Superior a Distancia de Sauceda de la Borda del municipio de Betagrande. Número 18, lectura de la iniciativa de proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 13ª al artículo 2 y se reforma el artículo 54 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas. Se adiciona la fracción 13 al artículo 1 de la Ley del Cambio Climático para el Estado de Zacatecas y sus municipios y se reforma la fracción 34 y se adiciona la fracción 35 del artículo 6 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas. Número 19, lectura de la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3º, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número 20, lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta 63ª legislatura a efecto de que, por lo menos con 24 horas de anticipación, informe de los asuntos que habrán de tratarse en sus reuniones. 21. Lectura del dictamen respecto de las iniciativas de punto de acuerdo y solicitudes para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado a etiquetar e incrementar diversas partidas en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019. Número 22. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Tello Cristerna, para que se implemente un programa de calentadores solares para las comunidades y municipios con población en situación de pobreza extrema en el Estado. Número 23. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 28 de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas. Número 24. Lectura del dictamen relativo a las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman la Ley Orgánica y el Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Número 25. Lectura del dictamen referente a la solicitud de licencia de la ciudadana diputada Soraya Bañuelos de la Torre. Número 26. Asuntos generales. Y número 27. Clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos presidente, diputados. Permítame la palabra, por favor. Se pregunta a los Diputado ciudadanos presidente, diputados. solicito la palabra, por favor. Si están de acuerdo, permítame, diputado, ahorita si no está Diputado, de acuerdo. con el fundamento en el artículo Diputado, 28, si no está de fracción acuerdo, 4, si no está de acuerdo en el orden del día. 11 y 14 de la Ley Orgánica Quítale el del audio. Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, así como por lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, hago uso de mi derecho de voz
para dejar constancia nuevamente del fraude de esta sesión. Al momento en que ustedes sacan de un orden del día o modifican el orden del día y donde no aparece el punto número 10 en el que aquí yo tengo registrado, donde estaba la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman las fracciones 1 y 2 del artículo 244 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Presidente, para registrar mi El asistencia, Adolfo artículo Zamarripa. 112, fracción gusto, sexta diputado. de la Ley Para registrar mi Orgánica del Poder asistencia, Carla Valdés. Legislativo del Estado de Zacatecas señala que son atribuciones del presidente de la mesa directiva cumplir con el orden del día. El artículo 132, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas señala que las comisiones deberán presentar a la Asamblea los dictámenes de las iniciativas o asuntos turnados a su estudio. El artículo 41, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas señala que es atribución del presidente de la Comisión del Régimen Interno y Concertación Política proponer el orden del día sobre los asuntos a tratar en la reunión de la comisión y una vez tratados estos se aprueben y se pasan al pleno. Le recuerdo, presidente, que ya había una orden del día para el día martes y no se respetó. Se quitaron algunos dictámenes que ese orden del día tenía y hoy pasan una orden del día a modo. ¿Es cuanto, presidente? Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, Carla Valdés. Con gusto, En diputado. el mismo sentido, Jesús Padilla, presidente. Con gusto, señor diputado. Es un orden del día que ha sido leído y puesto a consideración del Pleno. Si algún integrante de este Pleno no está de acuerdo con el orden del día, puede solicitar se integre en el orden del día el punto que ustedes deseen y obviamente se pone a consideración del Pleno. Entonces pregunto nuevamente. Solicito que se integre al orden del día, diputado presidente. Déjeme les pregunto, diputado, no se me adelante. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. Señor diputado, ¿cuál es el tema que quiere que se incluya en este orden del día? El punto 10 en el pasado orden del día, que es del dictamen de la comisión que su servidor preside, sobre la discusión y aprobación en su caso, primera lectura, del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman las fracciones 1 y 2 del artículo 244 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Muy bien, diputado. Nomás que no hay lecturas, no nos podemos ir al dictamen. Entonces usted propone que sea… Discusión y aprobación del dictamen. Es que no ha habido lectura, diputado. A lectura, perdón. Se está hablando Diputado de una presidente. sesión posterior. O sea, usted Presidente. sugiere se integre a este orden del día la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 244 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. ¿Es así, señor diputado? Sí, diputado presidente. Ok, entonces vamos a someter a votación del Pleno el orden del día que ha sido leído por esta presidencia y vamos también a someter a votación el punto que desea el diputado Menchaca se integre al orden del día. ¿Sí? Ok. Muy bien, le solicito al primer secretario. Presidente, si me permite. Sí, claro. Aquí la pregunta, diputado presidente de la mesa de esta 63 legislatura, es el por qué, si teníamos en la sesión del día 27 del mes corriendo, del mes de noviembre,
se tenía un orden del día aprobado y dictaminado y que estuvo en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura. ¿Por qué hoy con fecha 29, por qué este punto del día se movió? ¿En qué facultades o en qué parte del reglamento o en qué parte de la ley orgánica de este Poder Legislativo dice que se puede sacar el orden del día ya autorizado, uno que ya fue autorizado por la Comisión de Régimen Interno, cuando ya tuvimos una sesión que se canceló por falta de quórum, y en esta nueva sesión ya no aparece este punto número 25 que textualmente dice: lectura del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman las fracciones primera y segunda del artículo 244 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. La pregunta es, ¿por qué lo sacaron? ¿En qué se fundaron? Si me ayudan, por favor, la parte legislativa, la parte jurídica, que nos digan puntualmente a esta legislatura, a estos 30 diputados, en dónde está en la ley orgánica o en el reglamento general que un orden del día sea modificado de una sesión a otra sesión, porque yo la única que conozco legal es que sea a través de este pleno, como lo está haciendo en este momento el compañero Menchaca, para incluirlo o para sacarlo del orden del día. Ojalá pueda darme respuesta. Claro que sí, señor diputado. Le comento que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política hoy se sesionó en este punto y por mayoría determinó que este punto no fuera incluido. Como facultades de la presidencia, estoy obviamente haciendo caso de someter a la aprobación la propuesta del diputado Menchaca para que sea considerado este tema ya multimencionado. Entonces, estamos obviamente poniendo a la consideración del Pleno, justo lo que usted dice, el orden del día de esta sesión. De acuerdo con lo que usted dice, pero es el mundo al revés. ¿Por qué no se hizo, por qué no se respetó la sesión que ya estaba previamente autorizada y a la cual fuimos citados y que se levantó? El orden del día debe de ser el mismo. Quiero que me explique y me diga textualmente y me indique, ahora sí me aleccione en qué artículo de la ley orgánica o del reglamento dice que puede tener facultades la mesa para sacarlo sin el consentimiento previo de esta asamblea, porque ya era un asunto que estaba totalmente aprobado para la sesión del día 27 del mes corriendo. Le reitero nuevamente, señor diputado, por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, por mayoría se determinó sacar este punto. Señor presidente. Entonces estamos poniendo a su consideración el orden del día con la participación del diputado Menchaca, que se vuelva a integrar. Presidente, Señor con el presidente, debido respeto que me merece, esta- la CRIC no tiene esa facultad para ya sacar ese punto del orden del día cuando ya fue autorizado. La presidencia… Le pido que me la lean el presidencia, articulado, señor y la diputado, presidencia puede. Le pido por favor que se haga valer el Estado de Derecho que impera y debe de imperar en esta legislatura. Simple y sencillamente no se puede, no se puede. la presidencia de esta mesa directiva tiene esa facultad. Señor presidente. Así, si me permite, señor diputado, ahorita le doy la palabra con todo gusto. Si me permite, señor diputado, esta, igual que todos los órdenes del día, se pone a consideración de la CRIP, al igual que todas. Así es que esta mañana hubo esta sesión en la CRIP para determinar los órdenes del día que se habrán de desarrollar el día de hoy. Dentro de esta sesión de CRIP, por mayoría se determinó sacar del orden del día este punto. Ahora se está poniendo a consideración del Pleno el volver a integrar este punto. El Pleno es el que decide. Señor diputado Padilla, adelante. Sí, señor presidente, hablando coloquialmente, no debemos de mezclar las jorras con las paridas, discúlpeme la terminología.
quedamos en la Comisión de Régimen Interno y a propuesta incluso de nosotros le preguntamos al director jurídico las facultades de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que no son ni de ninguna manera se parecen a las facultades que usted tiene, de tal suerte que no discuto las facultades que la mesa tenga para este efecto, tal y como lo está haciendo aquí ahorita en el Pleno, pero nada tiene que ver la Comisión de Régimen Interno ante lo que usted plantea. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. El artículo 112 dice: son atribuciones del presidente de la mesa directiva en su fracción sexta complementar el orden del día para las sesiones, para la cual se tomará en consideración las propuestas de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Sí, mismos que tomamos en consideración las propuestas de la CRIP. Complementar, Y es no por eso sacar. que se está Diputado, no poniendo a consideración de esta asamblea el orden del día que ha sido leído por esta presidencia, y también se pone a consideración de esta asamblea el orden del día donde se integre la lectura del dictamen que propone el diputado Menchaca. ¿Sí? Entonces, Sí, ya, diputado. adelante, continuemos. Diputado presidente, sí, diputado. con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, le solicitamos por escrito que someta a la consideración del Pleno, mediante votación económica, su sustitución por la de la vicepresidente en la conducción de la sesión del día de hoy, toda vez que, en nuestro parecer, usted no observa lo establecido en la ley y en el reglamento. Votación, presidente. Le hago por entrega favor. de la petición física debidamente fundada, motivada y firmada. Vamos a poner a consideración el orden del día que ha sido leído, y también vamos a poner a consideración el punto que el diputado Menchaca desee se integre en este orden del día, ¿sí? Entonces, le solicito al primer secretario nos dé cuenta del resultado de la votación. Número uno. Primero, vamos a votar por el orden del día que ha sido leído por esta presidencia. O, número dos, integrar al orden del día el punto que propone el diputado Menchaca, ¿sí? Quienes estén a favor del orden del día que ha sido leído, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, 16 diputadas, diputados a favor del orden leído al comienzo de la sesión. Muy bien. Ahora, los diputados que estén de acuerdo que se integre el punto que ha solicitado el diputado Menchaca, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que 8 diputadas, diputados a favor de que se integre el punto del diputado Menchaca. Muy bien. Entonces, esta asamblea ha determinado que el orden del día de esta sesión es como esta presidencia ha leído de manera puntual la propuesta que se les dio a conocer. Solicito al segundo secretario de lectura a las índices del acta de la sesión.